Prólogo, el giro discursivo. Este libro, presentado por psicólogos sociales críticos de la Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece a los lectores una excelente introducción al estudio del discurso. En muchos sentidos, el giro lingüístico, iniciado en filosofía y ciencias sociales hace varias décadas, también puede llamarse ahora el giro discursivo, dado el creciente interés en el estudio de las formas del uso de la lengua, de las conversaciones y de los textos, más que en el sistema abstracto o en la gramática del lenguaje. Las contribuciones a este libro ofrecen una visión sistémica e histórica de este emocionante desarrollo, que empezó más o menos en el momento y a menudo de forma independiente entre 1964 y 1974. Así, en lingüística, el giro supuso desviar la atención del estudio de estructuras sintácticas abstractas de oraciones aisladas y dirigirla al uso de la lengua, el texto, la conversación, los actos discursivos, las interacciones y la cognición. En filosofía y otras ciencias sociales, el giro fue incluso más radical, concretamente hacia el lenguaje en general. En los años 60, esto significó primeramente que los científicos sociales necesitaban aprender la base de las gramáticas formales, que era la única lingüística que había. La psicología ha sido una de las ciencias madre de los estudios del discurso desde el principio, ya que el famoso Frédéric Barlet, a principios del siglo XX, se interesaba por cómo la gente memorizaba historias, y en su último libro, Remembering, en 1932, explicaba que la gente lee, entiende y memoriza historias desde el punto de vista de los esquemas narrativos y otros esquemas de conocimiento de su propia cultura. Ahora sabemos que es imposible producir o leer un texto o participar en una conversación sin una amplísima cantidad de conocimiento sobre el lenguaje, el discurso, la comunicación o el contexto actual. El lenguaje, el discurso y el conocimiento son esencialmente sociales. Presentación. Cada día más, las ciencias sociales prestan un interés mayor al lenguaje, interés que se muestra tanto en sus dimensiones epistemológicas y metodológicas como políticas. Esta es la razón principal por la que se presenta este manual, de modo que sirva para conocer los antecedentes y el desarrollo de esta atención al lenguaje. Así pues, el libro se ha organizado en 7 capítulos. El primero, dedicado al giro lingüístico, el segundo, al papel del lenguaje en las ciencias sociales, el tercero, a las variedades, tradiciones y prácticas del análisis del discurso en las ciencias sociales, el cuarto, al análisis de la conversación, el quinto, a la psicología discursiva, el sexto, al análisis crítico del discurso y el séptimo, al análisis de indeterminación dialógica. Introducción. Un primer objetivo que podemos asignar al presente capítulo consiste precisamente en contribuir a la adquisición de una conciencia clara del progresivo incremento del interés que se ha presentado al lenguaje en el transcurso del siglo XX. El giro lingüístico ha modificado la propia concepción de la naturaleza del lenguaje. Un segundo objetivo de este capítulo es aprender a discernir cuáles son las concepciones del lenguaje que sustentan las distintas formulaciones ofrecidas por las ciencias humanas y sociales. El presente capítulo pretende analizar con detalle la naturaleza de las implicaciones del giro lingüístico, prestando una atención especial a la genealogía del mismo, es decir, a la dimensión histórica de su progresiva constitución, a las rupturas teóricas que tuvieron que producirse para que el giro lingüístico pudiera construir y desarrollar sus planteamientos de carácter plural. La lingüística y la filosofía como puntos de partida. La creciente atención que se presta al estudio del lenguaje a lo largo del siglo XX encuentra su impulso inicial en el seno de una doble ruptura acaecida en los albores del siglo. Ruptura, por una parte, con la antigua tradición filológica centrada en la comparación de las lenguas y en el estudio de su evolución histórica. Ruptura, por otra parte, con la total hegemonía que ejerció durante más de 2 siglos la filosofía de la conciencia. Es la filosofía analítica en sus diversas orientaciones y en razón tanto de sus fracasos como de sus éxitos, a la que debemos atribuir la
Irradiación del interés por el lenguaje en las diversas ciencias sociales y humanas. Los nominalistas sostenían la tesis de la inexistencia fáctica de los universales, argumentando que todo lo que existe lo hace en forma particular y que es vano buscar referencias existenciales detrás de las categorías generales. No existe ni el campesino, ni el árbol, ni la mujer, tan solo existen campesinos, árboles y mujeres particulares. De las ideas a las palabras o del animal pensante al animal hablante. El ser humano es un animal racional. Esa ha sido una de las formas más antiguas que se han utilizado para expresar la distintividad de nuestra especie. El lenguaje es ciertamente importante, pero solo constituye tan solo a un instrumento para manifestar nuestras ideas, exhortándonos a escudriñar nuestras ideas para quedarnos tan solo con las que son claras y distintivas. Pero si bien la capacidad que tiene el ser humano para ejercitar el pensamiento, el raciocinio, la elaboración y manejo de las ideas ha fascinado a los filósofos desde tiempos de la Grecia clásica, fue sin duda René Descartes en 1596 y 1650 quien contribuyó con mayor éxito a centrar la mirada filosófica hacia el interior de nuestro mundo mental. Cuando nuestro discurso resulta ser confuso es porque nuestras ideas no son lo suficientemente claras y ocurre algunas veces que el lenguaje llega a entorpecer la exteriorización de nuestras ideas en lugar de ayudarnos a comunicarlas a los demás. Durante 2 siglos y medio, las grandes divergencias filosóficas se articulan a estas dos cuestiones. Duras controversias oponen a quienes consideran que nuestras ideas se forman en base a nuestras experiencias sensoriales. Nada está en nuestra mente que no haya pasado previamente por nuestros sentidos, dirían por ejemplo los empiristas. Y quienes creen que las ideas se constituyen en base a las propiedades innatas de la res cogitans, a quienes consideran, con Immanuel Kant, en 1724 y 1808, que las categorías a priori de nuestro entendimiento establecen el marco no empírico a partir del cual la experiencia empírica conforma nuestras ideas. Los inicios del giro lingüístico. El giro lingüístico no es un hecho puntual, sino un fenómeno que va tomando forma progresivamente y que reviste diversas modalidades a lo largo de su desarrollo. En sus inicios, el giro lingüístico arranca de una preocupación por superar la antigua lógica silogística heredada de Aristóteles e inventar una nueva lógica formal capaz de dar vida a ese lenguaje ideal y perfecto con el que ya soñaba Gottfried W. Leibniz. Los presupuestos logicistas del tándem Frege-Russell indican varias cosas importantes. En primer lugar, vemos cómo se produce un desplazamiento desde el estudio de las ideas, realizado por medio de un discurso mental de carácter privado, introspección, hacia el estudio de los enunciados lingüísticos públicos y objetivados, para evidenciar su estructura lógica. No es dentro de nuestra mente donde tenemos que mirar para saber cómo pensamos, sino que debemos mirar hacia nuestros discursos. En otras palabras, no debemos escudriñar nuestro interior, sino que debemos permanecer en el exterior, visible para todos. En segundo lugar, podemos apreciar cómo se deja de considerar que son nuestras ideas las que están en relación con el mundo, para pasar a afirmar que son nuestras palabras las que se corresponden con los objetos del mundo. El impulso neopositivista al giro lingüístico. Estos pensadores se constituyeron en el Colegio Filosófico en el Circuito de Viena y lanzaron en 1929 un manifiesto programático fuertemente inspirado por la tesis de Wittgenstein. Estaban convencidos de que el lenguaje común es un pésimo instrumento para plantear y discutir los asuntos filosóficos, así como para construir una visión científica de la realidad. Según ellos, muchos de los falsos problemas en los que enzarzan los filósofos provienen del uso poco riguroso del lenguaje. Por otra parte, los enunciados empíricos, enunciados sintéticos que versan sobre la realidad. Todos los demás enunciados, los que no son estrictamente analíticos o sintéticos, carecen de sentido. Los positivistas lógicos del Circuito de Viena postulan que solo existen dos tipos de enunciados que sean válidos. Por una parte, los enunciados lógico-matemáticos, enunciados analíticos, que son absolutamente ciertos cuando están bien formados.
La expansión de la filosofía analítica y el auge de la centralidad del lenguaje. Rudolf Carnap, Karl Hempel, Hans Reichenbach, Kurt Gödel, entre otros, prosiguieron su actividad en diversas universidades, haciendo germinar la semilla neopositivista en suelo americano. Su influencia fue tal que en los años 50 lo esencial de la labor filosófica en Estados Unidos consistía en realizar minuciosos y rigurosos ejercicios lógico-lingüísticos, arrinconando toda referencia a la potente orientación pragmática que había dominado el panorama durante las primeras décadas del siglo, gracias a las aportaciones de Charles Peirce, de William James y de John Dewey. Sin embargo, los presupuestos epistemológicos del empirismo lógico se desmoronaron y lo único que permaneció de esa gran aventura intelectual fue el impulso imprimido a la focalización sobre la importancia del lenguaje. La preocupación por el lenguaje cotidiano. El propio Wittgenstein dejó muy pronto de interesarse por la posibilidad de construir un lenguaje ideal y orientó su reflexión hacia el lenguaje común, intentando comprender las reglas a las que obedece y los usos a los que le satisface. Los filósofos de Oxford rechazaban rigurosamente el positivismo y el cientificismo que impregnaba la corriente logista, así como la pretensión de construir un lenguaje formalmente inatacable. No querían estudiar el lenguaje para evidenciar sus imperfecciones lógicas y para corregirlas, sino simplemente para implementar sus mecanismos. Pero sobre todo se oponían a la pretensión de reducir el lenguaje a una mera función de descripción y de representación del mundo. Para ellos, la riqueza del lenguaje cotidiano sobrepasaba con creces la función descriptiva, diversificándose en una enorme variedad de usos y funciones tan importantes como la propia función descriptivo-representacional. No se puede acceder, por tanto, al funcionamiento del pensamiento humano analizando tan solo la estructura lógica sobre la que se asientan las lenguas naturales, sino que es necesario contemplar todos los usos del lenguaje si queremos entender tanto nuestra forma de pensar como nuestra forma de actuar y nuestra forma de relacionarnos con la gente. El impacto del giro lingüístico en las ciencias humanas y sociales. Los filósofos de Oxford imprimieron un vuelco radical al propio concepto de lenguaje, proporcionando un nuevo estatus a las producciones lingüísticas. La profunda crítica que dirigieron los filósofos de Oxford a la concepción puramente representacional y designativa del lenguaje abrió las puertas a una reconsideración radical de la naturaleza misma del conocimiento, tanto científico como ordinario, así como a una reformulación de la relación que media entre conocimiento y realidad para acabar con una redefinición del concepto mismo de realidad. La insistencia puesta por la Escuela de Oxford en considerar el lenguaje en términos de actividad, el lenguaje hace cosas, no solo las representa, contribuyó sin duda al desarrollo de las corrientes construccionistas que afloraron y se consolidaron en diversas ciencias sociales y humanas. El lenguaje se instituía de esta forma como constitutivo de las cosas, más que como descriptivo de estas, dejando de ser palabra acerca del mundo para pasar a ser acción sobre el mundo. El lenguaje no nos dice cómo es el mundo, sino que también lo instituye. No se limita a reflejar las cosas del mundo, sino que también actúa sobre ellas, participando en su constitución. No existe una realidad subyacente, un yo profundo y personal, susceptible de ser descrito de diversas maneras, recurriendo a distintos vocabularios y a distintas expresiones lingüísticas, sino que el propio vocabulario que utilizo para describirme a mí mismo y las expresiones lingüísticas a las que recurro para hacerlo son constituyentes y constitutivas de mi forma de ser. No dan cuenta de mi forma de ser, sino que la conforman. Cabe resaltar que, en tanto que acción sobre el mundo, el lenguaje es también consecuentemente acción sobre los demás, llegando a constituir incluso uno de los principales instrumentos a los que recurrimos para incidir, con mayor o menor éxito, según las circunstancias, sobre nuestros semejantes. Perspectiva sobre el mañana. Iniciado ya el siglo XXI, cabe preguntarse si el giro lingüístico con el que comenzó el pasado siglo nos reserva alguna sorpresa, si las primeras décadas del siglo acentuarán aún más la centralidad del lenguaje, o si por el contrario el giro lingüístico concederá un periodo de reflujo, siendo desplazado
por la emergencia de algún giro nuevo. El giro lingüístico puso de manifiesto el papel que desempeña el lenguaje en la formación de lo que llamamos la realidad. Pero si construimos ciertas realidades, por ejemplo la realidad cuántica, usando procedimientos que se escapan del ámbito que el lenguaje puede abarcar, parece que debamos abandonar la famosa expresión de Wittgenstein, según la cual los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. También nuestro cuerpo opera como generador de significados, que no se deja apresar en el seno del código lingüístico, o cuanto menos, cabe considerar que lo que experimenta nuestro cuerpo encausa algunas de nuestras interpretaciones. Finalizamos diciendo que el lenguaje es la condición misma de nuestro pensamiento, a la vez que un medio para representar la realidad. El giro lingüístico sustituye, por lo tanto, la relación ideas-mundo por la relación lenguaje-mundo y afirma que para entender tanto la estructura de nuestro pensamiento como el conocimiento que tenemos del mundo, es preferible mirar hacia la estructura lógica de nuestros discursos en lugar de escudriñar las interioridades de nuestra mente.